Sean bienvenidos a Cayo Largo del Sur. Ustedes saben que cuando a mí me salen las cosas mal, ya me empiezo a acalorar. No aparecíamos en el sistema. Hay un lugar que se llama la Casa del Campesino, ahí hay cocodrilo. Qué sueño por tu madre, pero bueno, déjame mostrarles. Justamente a las 3:40 de la mañana comienza nuestra aventura y estamos aquí en el punto de recogida donde vamos a hacer la primera parada, donde nos va a recoger el bus o la guagua para movernos hacia el aeropuerto. Sí, y quiero aprovechar para mostrarles cómo se encuentra La Habana para esta parte de la ciudad en estos horarios tan tempranos en la mañana. Como pueden ver, está prácticamente vacía. Y se rompió. Bueno, les cuento que ya hicimos check-in, ya hicimos todo el procedimiento, aquí están los tickets y aquí estamos a la espera para entrar al avión. Déjenme y les digo que no vengo solo, vengo acompañado. Es su primera experiencia cogiendo avión, ya saben que con todos los viajes que hemos tenido la oportunidad de hacer en el canal, ya yo he tomado un avión, vuelo nacional, pero bueno, algo es algo. Y no les puedo explicar que tuve que llevar a cabo una serie de psicología para que vinieran, porque si es por ellos no se montan en el avión. Así que imagínense que todo lo previo antes de venir aquí fue algo apoteósico a tal punto que a lo mejor, vaya, no sé, creo que iba a venir yo solo, pero bueno, aquí estamos a la espera para montarnos en el avión, desearnos un exitoso vuelo. ¿Cómo es? Mientras abordamos y efectuamos un vuelo con una duración de aproximadamente 45 minutos, que más adelante voy a estarles explicando el porqué de esta duración, me gustaría compartirles algunos datos interesantes relacionados con el destino que en cuestiones de minutos vamos a estar aterrizando. Y es que Cayo Largo del Sur es considerado uno de los destinos turísticos más atractivos de Cuba, que se encuentra en el extremo oriental del archipiélago de los Canarreos, en la isla de la Juventud. Con respecto a La Habana, se encuentra a una distancia de aproximadamente 190 kilómetros. En la actualidad, el único método existente para llegarse hasta Cayo Largo es por mediación de un vuelo por avión. Antiguamente se podía ir por ferry que hasta donde tengo entendido no está en funcionamiento y salía de diferentes partes de Cuba, como es el caso de la misma Isla de la Juventud y de provincias como Cienfuegos. Apenas colocamos un pie aquí, comenzaron los percances. Es por eso que decidimos y dejamos que los encargados del lugar le dieran solución a la problemática mientras nosotros acudíamos al desayuno, ya que eran prácticamente las 9 de la mañana y teníamos hambre, evidentemente. Ahora bien, respecto al tema alimentación, mesa buffet, que ahora pueden estar viendo en pantalla, saben que cada vez que tenemos la oportunidad de visitar estos sitios, dejamos nuestra opinión y exponemos transparentemente lo que creemos al respecto. En esta ocasión solo les voy a estar dejando varias imágenes de los diferentes horarios de comida y ustedes en la parte de los comentarios dejarán su opinión al respecto de lo que vieron.
Es 32, es este. Y este es el 29, ¿no? Sí, es el 3211 y 3221. Ah, el 32. 3221 y 3211. Mi opinión personal, me llamó la atención bastante la estética, ¿saben? La combinación de estos bungalows y esta naturaleza, esta vegetación que aquí en muchas partes de Cuba la he visto como para afirmarles que viene siendo parte de esa naturaleza de zonas vírgenes, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a proceder a entrar a nuestra habitación para hacerles rápido un room tour de la misma. Nos tocó en un segundo piso. Vamos a proceder a abrirla. Ahí está. Y vamos, que casi todas las habitaciones de casi todos los hoteles de Cuba cuentan como con la misma distribución. La caja fuerte, aquí está la parte de la plancha para planchar las personas que vienen con ropa estrujada. La parte de los percheros. Por aquí vemos el baño. Como pueden ver, estoy acabado de llegar, por cierto. No he ni traído ni mis pertenencias. Las tengo ahí abajo básicamente. Aquí vemos un paraguas que no sé si se le quedó a la persona encargada de la limpieza o te lo incluye. El minibar, que siempre está completamente vacío. Pero bueno, este tiene vasos, almohadas de más. Muy bonita, por cierto, esta parte de la habitación. Me gustó mucho, la verdad. La parte de la decoración, las lámparas, esta cama matrimonial, un pomito de agua. Casi todos los días te ponen uno nuevo, en todos los hoteles no lo hacen. Ojo, digamos, escritorio para sentarte aquí y hacer cosas de tu trabajo. El televisor, que después veremos si tiene televisión por cable, casi siempre sí. La colcha para taparte y estas geniales vistas. Miren los cuadros estos de Tropical. Que les digo que la habitación que me tocó no me tocó muy cerca de la piscina ni mucho menos de la playa. De la playa vamos a tener que caminar bastante. Pero bueno, miren, visualicen estas geniales vistas que se ven desde acá. Y vuelvo y les repito, esa vegetación de esas palmeras, esa naturaleza hasta cierto punto virgen, le da un aspecto bastante pintoresco al lugar. Déjenme en la parte de los comentarios su opinión al respecto de este room tour, que saben que siempre los estoy leyendo. Vamos a conversar respecto a varios percances y cosas que nos han sucedido en el trayecto de camino para acá. De hecho, ahora voy a darle solución a uno de ellos, y es que una de las dos habitaciones, la tarjeta no sé si es que está magnetizada o algo así por el estilo. Ya esta es la segunda vez que vamos a ir a la recepción para que la activen, porque pasamos la tarjeta y no abre la habitación. Ok, más tiempo de demora y más pérdida de tiempo. Bueno, nada, problema solucionado. Al final parece que era problemas con la cerradura. Me tuvieron que dar una habitación diferente, que creo que es la de al lado. Ahora sí vamos desde el principio. Puedo decirles que para empezar, ya empezamos mal en horarios bien tempranos de la mañana, porque el ticket, ¿saben?, del vuelo de despegue salía sobre las 6:30 de la mañana. No sé qué problema hubo un retraso. El avión estuvo saliendo a eso de las 7 y pico, 8 de la mañana, ni recuerdo porque ya estaba desesperado. Y ustedes saben que cuando a mí me salen las cosas mal, ya me empiezo a acalorar, pero bueno, no pasa nada. Y el itinerario fue el siguiente. Una guagua que nos estuvo recogiendo en el Parque Central, el Hotel Parque Central en La Habana, nos estuvo moviendo para la Terminal 1, ahí tomamos, después de tanta demora el avión hizo escala, algo que no me esperaba porque no me lo dijeron, que formaba parte del itinerario, pero bueno, hizo escala en Varadero para recoger un grupo de turistas, que con ellos ya se terminó de llenar el avión, y después de eso despegó nuevamente para aterrizar en el destino final, que era aquí en Cayo Largo. Bueno, los otros inquilinos, las otras personas que forman parte de esta aventura junto conmigo, para qué explicarle la tensión que había encima de ese avión, su primera vez montando avión, tenían las manos frías, estaban nerviosos, estaban asustados cada vez que subía el avión, que bajaba, por no decirles que el aterrizaje final se demoró un poco debido a que había una pequeña turbulencia. De hecho, miren, llegamos prácticamente y se pueden dar cuenta que estamos en un momento en el cual el clima aquí está nublado. Quitando todo lo demás, con el favor de Dios, ya hicimos todo el viaje, todo el trayecto,
y ahora sí vamos a ponernos cómodos porque evidentemente hay que explorar este sitio como debe ser. Y espérense, aguanten un momento ahí antes de yo ponerme cómodo de explorar otro percance. Sí, ya van a decir, ya empezó a criticar, ya empezó a hablar negativo, pero caballero, si todo fluyera bien y todo funcionara bien, uno no tuviese quejas. Literalmente se los digo, pero bueno, nada. Déjenme decirles que cuando estábamos haciendo el check-in aquí en el hotel para entrar a la habitación, no aparecíamos en el sistema. Cuéntenme algo. Cuéntenme la historia. Fíjense que la que nos atendió en la recepción nos dijo, vayan a desayunar para que no pierdan el desayuno, para que digieran algo en lo que yo hago este proceso porque los estoy buscando en el sistema y no aparecen. Tuve que dejarle mi teléfono, tuve que dejarle los carnets de todos nosotros y bueno, finalmente con el favor de Dios, cuando regresamos ya aparecíamos ya y bueno, si no fuese por eso ahora mismo no estuviésemos en la terraza con el tema de las tarjetas que se monetizaron, demás y demás. Aquí estoy súper cómodo con una brisa marina especial. La habitación que no abría y nos dieron otra por problemas de conexión y de tarjeta y demás. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Me encantó. Sí. Muy acogedora para descansar y disfrutar tranquilamente de la naturaleza. Que lo necesitaba porque hace rato ella no vivió una experiencia así, la verdad. Que está viendo su novela brasileña. ¿Cómo es que se llama? Aquí sí tenemos todas nuestras provisiones de emergencia. El Coffee Mate, queso parmesano, la leche condensada, galletas saltinas, las blackout que son bien populares aquí en Cuba y caramelos. Es como si tuviera un guagüero ahí. Son finos, si tienen que fajar por la comida se fajan, ¿eh? No, es lo que te digo, aquí no hay tanta gente, mira la piscina grande que hay 3 gente nada más. Los yumas son los mojitos. Ese es el trago más pide. Miren esto, caballero. Fuimos a disfrutar de la piscina, que ya prácticamente tenemos que irnos para la parte del buffet. Y nos despistamos y cuando nos dimos cuenta, mira,
este ser aquí durmiendo en nuestras pertenencias. Oye, muchacho, qué fresco tú eres. Y ahí mismo te voy a dejar pasear durmiendo. Ahora sí variedad de dulce. Sí, hay todo. Voy a empezar. ¿Cómo es que te fibra? Qué rico eso, pero el empanizado. Thank you. Aquí casuales de la vida efectuando el horario de la cena, porque les cuento que al horario de desayuno y de almuerzo hemos llegado tarde, y cada vez que llegamos tarde ya no hay absolutamente nada. Entonces déjenme y les cuento que estos cubanos en el horario de la cena se aparecieron prácticamente abriendo la mesa buffet para poder agarrar todas estas cosas que están viendo, que si a lo mejor llegamos en la cena en un horario más tarde no nos íbamos a encontrar con mucho de las cosas que están viendo ahora mismo en pantalla. Hello, hello, buenos días, sean bienvenidos a nuestro segundo día dentro de las instalaciones aquí en Cayo Largo del Sur. Los invito a que sigan viendo este video y no se pierdan ni un solo segundo, porque ahora vamos a tener un itinerario súper chulo. Les cuento que de entre todas las paradas que vamos a estar realizando, si hay una que más despertó mi atención y como que me metió el bichito de venir aquí a Cayo Largo, fue el tema del criadero de las tortugas. Algo verdaderamente relajante, algo verdaderamente bonito, y vamos a estar interactuando con varios biólogos para que nos expliquen el proceso. Quizás vamos a estar también interactuando con estos seres vivientes, y de ahí vamos a estarnos moviendo para otro lugar verdaderamente precioso, de esos que me dan ganas a mí como creador de moverme de un sitio para otro y traerles este tipo de contenido, ya que sé que muchos cubanos no tienen la posibilidad de hacer una excursión de este tipo dentro de Cuba. Sí, se dice y no se cree, y por eso siempre me gusta hacer esto, para que, digamos, vean más allá de Cuba a través de mis ojos o a través del lente de la cámara. Dicho todo esto, vámonos. Ay, Cuba vieja, cuando todos los cubanos tendrán la posibilidad de conocerte a fondo para que disfruten de cosas como esta. Miren, aquí vemos más de esa naturaleza de zona virgen, y vaya, sinceramente increíble. Y mira el clase de oleaje que hay. Y ellos son fanáticos a la playa y no están aquí. A esta hora era porque hubiese gente aquí y estaba vacía. Y es que veo la parte esta, no la veo bajita. Yo creo que por eso es que Esta parte no la veo bajita. No, para nada. Por eso es que le llaman punta a mal tiempo. Ya para allá. Tiene mucho oleaje también. Demasiado. No, esto para la gente que le gusta el surf. Ideal. Si mira las clases o la que hace ahí. Y para allá. Negativo, para atrás. Recostando a más fuerte. No soy fuerte, también me cago, pero Yo cruzo la lanchita de regla y asusta. Cuando voy a ver la regla voy a asustar. Es muy lejos para allá eso. ¿De dónde está ahí la arena, no? Es muy lejos para allá.
No, es cerquita. Este para la muchacha. Este. Menos mal que hay un poco de aire. ¿Qué trabajo Y esto es lo que nos vamos a mover ahora para la isla de las iguanas. Oye, mira, esto es seguro. Vamos. Dale. Vamos. Chica, ve, mira. Esto es seguro. No va a pasar nada. Sí, darle seguridad, pues si es por él. Yo con Mindala, con el platanito se decía, no, mira para atrás, ¿te acuerdas? Dale para ayudarte. Más fácil, apoyándose de mí. Ay, Dios. ¿La arena ya no está caliente? Dos de este lado y uno acá. Tú ponte para allá, para hacer contrapesos, para allá. Para acá. Sí, claro. Aparte, esto hace rápido, si a las 3 que La bota para acá. Tú te puedes subir, mi vida. Para que me ayude un poco ahí. Me subo ya. sí, que igual, la verdad que sí. El barco va. Este es tranquilito. No tienes por qué estresarte. No, vaya. Estoy como el avión, no, tranquilo, que yo aquí no me muevo, yo me quedo tiesa como en el avión que venía tiesa. El aire también influye, ¿no? Sí, el aire es lo que influye aquí en esto. Pero ahora vamos a hacer un cambio. Yo pienso que era en los botecitos esos ahí. No, el problema es que no dejan que cubanos vayan En bote. en bote de motor. Ahora sí el aire está a favor de uno. Mira qué linda está la lanchita esa. Sí. Y aquel, mira qué bonito. Hermano, Chacho, con un yatecito de eso llega en 5 minutos. Al momento, en un momento. Al lado del hotel Starfish hay un lugar que se llama la Casa del Campesino, ahí hay cocodrilo. ¿Sí? Ya vinieron aquí a ver las tortugas. ¿O todavía? Nos dijeron que viniéramos aquí primero. Sí, después. Y las estrellas mar también son ahí en. No, vimos una ahí ahora. Yo lo ¿Sí? voy a llevar ahí y llevo la máscara para que en un Sí. lugar bajo, para que ella no tenga miedo tampoco. Ahí van a ver langosta y peces. Ay, qué rico, qué refrescante. no, lo que no es más miedo. Ahora bien. No, pero estoy seguro, aquí tienes tranquilidad. Como cerca del golfo. Tú le dices que te haga la historia y te dice, no quiero ni hacer eso. Llegamos a el callito de las iguanas. Miren esto, caballero. Como saben que nosotros Sí, dijeron, hay visitas, Mira, tráiganme comida. hay que hacer que no traímos nada de comer. Sí, no, si hubiésemos sabido. Por eso digo, dejaron los Y palos. ellas son herbívoras, creo que sí. Son herbívoras, pero estas comen Carne. espagueti, pizza, pollo. Ah, no, son yumas. Ay, Dios mío. mira vos también. Sí, son una pila. ¿Y quién le trae comida? ¿Quién? Él dijo que eran 60. Todos los barcos que vienen aquí, cada vez que yo vengo con clientes, Ah, ustedes traen comida. Ah, mira para eso, no sé. Está aquí. Sí, ellos son. Mira para arriba. Cuidado, mira, ¿no? mira. Ellos son No baje mucho eso porque piensa que es comida. A ver si me salta. Rácala. acérquense. No, tío. Ah, acércate. Mira que lo que parece para ahí, pues. Qué cómica. Te miró Con con el mala agua gana. no se. El agua no hace nada. Pero te miró con mala gana. Él hizo así. Rapidísima. Mira cómo dice. Mira, él sí se acerca. Acércate. Vamos a tú, acercarnos. Deja para aquí. ¿Tú vienes con comida? No, pero aquí ya ellos le echaron comida. Ah, ya. Todos los barcos que vienen aquí
Le traen comida. Sí. Ahorita yo vine y se le trajo comida. Ella Sí. siempre... Qué grande. Mira los huecos aquí donde vive. Oye, los cobardes no se ha escrito nada. Acérquense ya. No, ya estoy aquí, ya no soy usted. Camina normal si no hacen nada, mira, se quedan parados ahí. Oye, ella camina rapidísimo. En una cría de chiquitica. No te vayas, muchacha. Por eso fue que nos dijeron que no había problema con... La van a encontrar en la Isla de la Juventud, en la parte sur. Yo quisiera conocer. Es sílice lo que tiene la... Sílice y carbón de Yo corazón. nunca he ido a la Isla de la Juventud. Por eso fue que nos dijeron que no había problema con el sol. Pues es verdad que la arena no está caliente. No se calienta. Mira, esto es un pedazo de... ¿De qué? Parece que... ¿De coral? No, parece un esqueleto. No sé. Mira, una mantarraya, tírale foto. Sí. Una mantarraya. O sea, que El hotel azul era una casa de Batista, de descanso, ¿no? Ah, mira tú. mira, eso le gustaba a mi Nadia, ¿te acuerdas? Sí, eso se coge como carne. Fácilmente se rompe. Y tú no querías venir. Mira, para que te las lleve. Y estas sí están enteras. Mira otra aquí. Oh, mira cómo hay. Cómo hay. Esto es básicamente algo único en estas partes de aquí de Cuba. Me la sacan un minuto, se tiran fotos, vuelven y la mojan para que respiren. Y la vuelvo a poner. Sí. Qué grande, mira para allá. Aunque ella no hace nada, la pueden tocar por abajo. Sí. Por abajo. Ah, se coge por abajo. Pasa que grande tú. Qué grande. Ay, qué linda, tú, qué belleza. Y hacen cosquillitas así por abajo. Sí, porque caminan. Sí. Mira qué bonito. Ay, qué linda. Mójala. Mójala, mójala. Ay, mira la chiquitica, qué linda. Coge. Oye, pesa. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Gracias, amigo. Buenas. Gracias, hasta luego. Ay, buenas. Las tres especies. Claramente el cubano le dice caguama a todo y si está en el plato es caguama. Entonces, para ir ubicándolos, caguama es el nombre común que en Cuba y en el Centroamérica se le dice a la careta. La caguama, su nombre es careta. Y está la Quelonia midas, que es tortuga verde. También esa viene a Cuba. Y está la Erimochelis imbricata, que es la famosa tortuga carey. ¿Entiendes? El cubano puede estar comiendo una tortuga verde o otra y le está diciendo caguama. Y lo pica ¿Entiendes? de la goma. Entonces, Él se va haciendo un poco elástico Son huevos. y como es casi 40 Pero ya no tiene eso, ¿no? en mínimo, la cáscara del huevo se va haciendo mucho más fina y es aprovechada por el Dios mío. con un pequeño piquito, rasca es decir, la parte del huevo, la cáscara. Yo pensaba que eran suavecitos, que eran duros que vi. Parece una bola. Que ellas lo que hacen es los tiros, ¿entiendes? Ellas Sí, no- ella los tira así. Parece Y una la bola esta de temperatura ping-pong también rota. define el sexo del animal. Por ejemplo, temperatura promedio de un nido 29 grados Celsius, van a nacer 50% hembra y 50% más. Voy para allá. Ahora, el cambio climático, las temperaturas están por encima de esos valores. Van a haber mucho más hembras que más. Que estudia ¿qué es biólogo? Sí. Sí, nosotros somos biólogos. Son marinos. biólogos Sí, son marinos. todos marinos, sí. Ay, qué lindo. Son una cosa Eso es como un pienso, ¿no? Sí, es una forma de harina, que eso son donaciones que hacen que traen los clientes canadienses. Eso lo compran en la tienda ya para tortugas No es para las porque, pequeñas. Ah, ya. ni para las vinas. Es para aquellos allá que están allá. Estas las pueden Estas sí se pueden coger. Sí, estas se pueden tomar. Las que nacieron hoy en la mañana son aquellas que están allá. Esta tiene ¿Cuáles? 3 días. Aquellas del último día. Mira esto, qué cosa más linda. Tú. Son caguamas. Estas son caguamas. Esas son las que Son crecen chiquitas, grandotas. son chiquitas, son bonitas cuando chiquitas. Ahora cuando son grandes, Se ponen cogen feas. una cabeza como aquella así. Coño. Son Cogen 200 grandotas. kilogramos de peso, pero además
acá la más Cosa más linda, mira esto tú. son carnívoras porque Mira esto. se diferencia de las otras especies que poseen una mandíbula robusta, no tienen dientes, pero cuando son grandes, su principal alimento es el molusco que vive entre los ojos. Eso es duro. Tremenda experiencia sería liberarla. Qué cosa más linda. Una ondejita aquella que tiene 2 años. Sí, están súper chirriquiticas. Estas se mueven más. Sería tremenda experiencia liberarla. Pero bueno, nada, en otra oportunidad. Qué bonito, chico. A ver las venas. Ese es milagro. Coño, qué grande está Milagro, por tu madre. Es albino, no es color amarillo. Sí, se le explicó. Dice, eran como Al no tener melanina, el sol la A perderle melanina es como un ejemplar sobreviviente, entonces por eso la llamaron Milagro. Ah, sí, prácticamente es como amarillenta, sí, ¿verdad? Tampoco sabemos el sexo porque para nosotros saber el sexo tenemos que esperar, por ejemplo, a partir de los 10 años, que empiezan a aparecer características externas que nos permitan a nosotros identificar. Tú le haces un ultrasonido acá y conoces el sexo, pero sabes cómo está el tema del ultrasonido acá. Sí. No hay laboratorio aquí, Y este caso es único en el mundo. todo el mundo, sí. Y ella, no, por supuesto, no tiene acceso a Ay, reproducirse. qué ni nada. bonita. No va a llegar a la madurez sexual, no va a llegar a ser adulta, es decir, si no llega a tener su madurez sexual no va a reproducirse. Y perdió toda la melanina. Entonces por eso cuando tienen poca melanina tienen menos probabilidad de Pero además, crecer. lo convierte crónico porque realmente el albinismo va por fases, ¿no? Sí. Esta tiene los ojos rojos, por lo ¿Tiene general. los ojos rojos? Sí, los ojos Sacó rojos. la cabeza, no puede. Sí, porque ellas respiran a través del pulmón y ellas tienen que salir. Una de las principales causas de muerte de las tortugas es que quedan atrapadas en los paños que utilizan los pescadores y entonces al no poder salir a la superficie a respirar quedan ahogadas. Vamos a sacar la cabeza. Eso le pienso a él. Como dice es verdad. ¿Viste? Rico. Vamos a hacer la otra, a ver. Mira cómo sale. A ver si te cojo un dedo. Ay, qué lindo. Como le dio esa, coño. Mira que está más grandona, ¿viste? Esta sí está más, es más renegada. Lo tienen, mira, esto aquí, mírala. Lo tienen como azul así, eso es del mismo estanque, ¿no? Sí. Lo que eso es arena, Pipo. No importa. Este es el área de incubación. Les mostré los huevos anteriormente porque verdaderamente los huevos están dentro de la arena y va a ser imposible verlos aquí. Pero me... Para la protección, porque ya a partir de las 6 de la tarde, 7 de la noche, hay que tapar. Ah, ya. A medida que va bajando la temperatura y va a llegar. Día 3 en nuestra estancia por el maravilloso Cayo Largo del Sur. Y teníamos que hacer la visita sí o sí de una de sus playas, yo creo que la más llamativa, por así decirlo de alguna manera, junto con la Playa Paraíso que la acabamos de pasar, que es Playa Sirena. Así que sean bienvenidos a esta belleza que vamos a estar recorriendo para conocer más a fondo sobre ella. Buenas tardes, voy a hacer una pregunta. Sí. Usted podría decirnos, porque nadie sabe, y nos dijeron que le preguntaron a usted, ¿por qué es que se llama Playa Sirena? Bueno, eso cuando la inauguraron, Sí. no sé quién vino, fíjate, un dirigente, Eso fue lo que dijo el y señor. dice, no, esto es una playa virgen, esto es una sirena. O sea, por la forma de la playa. Sí. Una Ya, playa, por eso es no, que la esta llamaban. playa está fea. Esto es una playa de hasta allá. Eso Un fue lo que me arenazo. explicó él, Sí. el bello, señor no, de la no, muy guaguita. lindo, muy lindo. Esto era lo Una playa máximo. bonita. Es muy Desde el bonita, año Paraíso. 80, Sí. imagínate tú cuánto llovió. Y ahora en este tiempo fue que se puso así. Y todos los ciclones han pasado. Claro, y la misma naturaleza, y nos Michelle estuvieron para explicando De Michel para acá, sí mismo. De Michelle para acá. De no ha Michel habido para acá bueno. no ha habido más. Y del Michel huracán Michelle. pasó en el El 2001. huracán Michelle lo vi. Por el 2001 y pasó por aquí arriba. Sí. El ojo huracán pasó por aquí. Imagínate tú lo que, todo lo que vino atrás. Todos los pinos, eso. Sí, el todo mismo ya cambio cambió. climático. Y el cambio climático ya. Oye, qué dilema para que alguien nos dijera por qué se llama Playa Sirena, chicos.
pero déjenme decirles que tengo que apostar por eso, ¿saben? Como que preguntarle cuando tenga una duda, cuando quiera darles a ustedes una información, algún dato histórico a los locales de la zona. ¿Saben por qué? Porque me está pasando que estoy buscando información en internet, demás y demás y demás, y cuando les cuento un dato relacionado con la historia del lugar, hay datos que están incorrectos, hay datos que están erróneos, y eso no me gusta para nada porque yo soy muy serio con mi trabajo. Y me pasó, por ejemplo, un ejemplo reciente con Jaruco, que dije que estaba a 130 kilómetros y está realmente a 47 kilómetros, pero esa era la información que estaba brindando un sitio verificado, para que se den cuenta que no puedes confiar en todo lo que diga internet. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido por acá para que vean y conozcan junto conmigo lo que es Playa Sirena. Déjenme decirles que, como estaba diciendo el bartender, esto no es ni remotamente lo que era a sus inicios debido al tema del cambio climático. Aquí están todos los turistas tomando su sombrita, dándose un baño y disfrutando del lugar. Ok, gente, ya estamos aquí en el aeropuerto de regreso para La Habana, con ganas cero de regresar, nada más por el hecho de los apagones a los que nos enfrentamos ahí en la capital día tras día. Pero bueno, nada, en estos minutos finales, a modo de despedida, lo único que quiero decir que, independientemente de lo negativo, lo positivo, lo regular o lo irregular, sí me gustaría que todo cubano tuviese la posibilidad de tener o vivir una experiencia como esta. Sinceramente se los digo. Así que nada, yo los invito a que ustedes pongan en la parte de los comentarios su opinión al respecto de lo que vieron en este video, si han tenido la posibilidad de visitar o vivir esta experiencia, que me comenten qué tal les fue por acá. Y nada, como siempre, dejen su apoyo, dejen su me gusta, compartan el video con amigos y suscríbanse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Esperemos, quién sabe, si próximamente podamos compartirles o traerles otro tipo de experiencias como estas en el canal. Así que nada, yo me despido por el momento. Recuerden que yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.